Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio que hemos pensado para todos ustedes. Gracias por unirse y conectarse el día de hoy y sacar tiempo para compartir de esta experiencia. Con esto damos inicio a nuestro conversatorio eh, llamado El ambiente laboral en el sector educativo, imperativos para la construcción de una sociedad más justa, competitiva y equitativa. Hoy nos acompañan desde Ecuador y desde Colombia, Carmen Patricia Gómez, CEO de Great Place to Work en Ecuador. Nos acompaña Ana Karina Marín. Ella es vicerrectora de experiencias de la Fundación Universitaria del Área Andina. También contamos con la participación de Joaquín Han, quien es el vicerrector académico de la Universidad del Norte, y la doctora Hilda Alcibar García, quien es la rectora de la Universidad Ecotec en Ecuador. En este momento le cedo la palabra a Carmen Patricia Gómez, no sin antes dar una breve introducción sobre Carmen Patricia. Carmen Patricia hace parte del instituto desde hace ya varios años y lidera la operación en Ecuador desde, si no estoy mal, hace un poco más de, me confirmas, Carmen, perdón, se me fue el año. 9 9 años, un poco más de 9 años. Carmen Patricia actualmente se desempeña como líder pues, de la unidad de negocio en Ecuador. También es consultora y docente. Se especializa más que todo en la gestión de personas, ambiente laboral y cultura organizacional. Entonces, con esta breve introducción, te cedo la palabra, Carmen Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, buenos días con todos. Estoy feliz de compartir con ustedes el espacio de hoy. De verdad soy una persona muy afortunada porque tengo la oportunidad de compartir con este equipo de panelistas de excepción. Ya Andrés mencionó a los 3 panelistas, yo solo voy a hacer una, ya en la academia esto es bastante usual, y no podemos llegar a todos los estudios y a toda la trayectoria de estos 3 personajes tan fantásticos que nos acompañan hoy. Voy a empezar por Ana Karina Marín, que es la vicerrectora de experiencia de la Fundación Universitaria del Área Andina. Ha sido Ana Karina ejecutiva senior en recursos humanos y comunicaciones con más de 25 años de experiencia en temas de liderazgo, talento, cultura, comunicaciones, en posiciones de dirección de empresas multinacionales, tanto local como internacionalmente. Hablábamos antes de empezar que tiene una grandísima experiencia en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ana Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Como estoy conduciendo desde Ecuador, voy a presentar a nuestros panelistas de Colombia primero. Les presento a Joaquín Han, es el vicerrector académico de la Universidad del Norte, UNINORTE, una universidad, tanto la Fundación Universitaria del Área Andina como la Universidad del Norte han sido reconocidas en varias oportunidades como grandes lugares para trabajar. Y Joaquín es el vicerrector académico de esta universidad tan querida por los colombianos. Es biólogo de la Universidad Javeriana, especialista en diseño y evaluación de proyectos, magíster en dirección de universidades, de instituciones educativas, con varios diplomados, entre esos uno de la Universidad CASEL y un diplomado en arte gerencia de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Joaquín. Y nuestra invitada de Ecuador es la doctora Hilda Alcibar, a quien le tengo tanto respeto, tanto cariño y tanta admiración. La doctora Alcibar es la rectora de la Universidad de Ecotec hasta ahora, hasta este momento. Espero que hoy podemos contagiarlos más de esta energía fantástica. Hasta ahora la única universidad certificada como un gran lugar de trabajo en Ecuador. La doctora Alcibar es licenciada en comunicación con concentración en periodismo internacional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, máster en gerencia y liderazgo educativo, otorgado por la UTPL y PhD
en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Habana. Desde 2019 es la rectora de la Universidad de Ecotec y antes había sido su vicerrectora académica. Esto es solo una breve reseña de toda la trayectoria de estos tres personajes tan magníficos. Bueno, tal vez ustedes se están preguntando por qué Great Place to Work hace un conversatorio dirigido a las universidades. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una misión. Ahora les voy a hablar rápidamente de esa misión porque queremos aprovechar al máximo el tiempo con nuestros panelistas. Y nuestra misión es construir un mundo mejor. Y la educación es una parte muy relevante de ese mundo que queremos y necesitamos. Y consideramos que a partir de la experiencia de estos tres destacados representantes, podemos generar reflexiones y tal vez inspirar a más actores de nuestra sociedad. Ahora me voy a tomar unos minutos para contextualizar a la audiencia con nuestro modelo y mostrarles algunos datos. Estoy segura que al verlos van a surgir algunas inquietudes. Trataremos al final de dar un espacio de unos 10 o 15 minutos para poder atender también preguntas de la audiencia. Y estoy segura que cuando les muestre algunos datos, seguro les van a generar inquietudes. Entonces, nuestra misión es construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a convertirse en grandes lugares de trabajo para todas las personas. Este modelo se llama así, modelo For All, y les voy a hablar solo de una partecita de este modelo, y es que en este modelo For All, la confianza está en el núcleo de la cultura de las organizaciones. En esa confianza hay un liderazgo efectivo, hay líderes que viven los valores de la organización y ayudan a que los colaboradores vivan esos valores, pues los valores precisamente para eso sirven, para vivirlos, para tomar decisiones. Y en ese entorno de confianza y donde los líderes viven los valores y ejercen un liderazgo efectivo, se puede maximizar el potencial humano, que desde la perspectiva de Great Place to Work es lo más importante que tenemos que hacer. Todas las personas tienen talento, aunque sea un poco de talento, y necesitamos aprovechar hasta la última gota de talento, como si fuera oro en una mina. Todos tenemos esa cantidad de oro por dentro. Y cuando las personas viven en un entorno así, donde hay confianza, donde se viven los valores, donde hay liderazgo efectivo, donde se maximiza el potencial humano, surge la innovación y se produce el crecimiento financiero. Esto nosotros lo traducimos, el modelo se traduce en una encuesta que se llama el Trust Index, y dentro de esa encuesta la confianza se mide con 5 dimensiones, que son estas: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. La encuesta tiene una escala tipo Likert con 5 posibilidades de respuesta. ¿Cuáles son los resultados generales? Tenemos muchísima información, pero resultados generales de 17 universidades que se han medido con Great Place to Work en Ecuador y Colombia, que suman 22.888 colaboradores. De esos 22.000 y más colaboradores, la mayoría son de Colombia, y les hemos hecho un resumen sencillito de cuáles han sido los resultados de los aspectos más grandes, de las áreas de enfoque más grandes. En la credibilidad, que es esa conexión de los líderes con la gente, tenemos 77% de aceptación en Ecuador y 87% en Colombia. En respeto, que es la propuesta de valor de la organización hacia los colaboradores en términos de desarrollo, reconocimiento, participación, calidad del entorno de trabajo en lo físico y lo psicológico, y el balance trabajo-vida personal, tenemos 68 en Ecuador, 82 en Colombia. La ecuanimidad, que es la dimensión más difícil de gestionar, es la toma de decisiones con equidad y con justicia. Tenemos 60 en Ecuador y 75 en Colombia. Y el orgullo, es esto muy llamativo, a pesar de las diferencias que ustedes están viendo
en los resultados de los dos países, en el orgullo, que es ese sentido de pertenencia por la organización, el trabajo que realizan y el equipo al que pertenecen. Fíjense que aquí estamos muy, muy cerca, 90 en Ecuador y 91 en Colombia. El compañerismo, esas relaciones, esa conexión social entre compañeros es muy importante. Tenemos 68 en Ecuador, 84 en Colombia. La apreciación general, que no es un promedio, sino la respuesta a la última pregunta de la encuesta, que dice así: tomando todo en consideración, yo diría que esto es un gran lugar para trabajar. Tenemos 77 en Ecuador y 90 en Colombia. Y el promedio de todas las afirmaciones de nuestro modelo nos da 68 en Ecuador y 85 en Colombia. La verdad es que en Ecuador tenemos mucho menos organizaciones, instituciones educativas, universidades que se hayan medido con nosotros, y es un camino, es un proceso largo. No se construyen grandes lugares para trabajar de la noche a la mañana, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y en Colombia llevan más tiempo caminando y han logrado muchas más cosas que nosotros aquí en Ecuador. Entonces, estos son los resultados generales. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Esto no quiero extenderme más. Y voy a comenzar con Ana Karina. Ana Karina, ¿cuáles son las particularidades? Primero agradecerte la invitación y un abrazo para Hilda y Joaquín aquí desde la sala virtual de Felicidad. Muchas gracias, Ana Karina. Encantada. Confío en que no sea la primera vez que nos encontremos. Así será. Gracias. Bueno, se dice mucho que en cada sector hay ciertas particularidades, hay cierta salsa secreta. Tú que has vivido el entorno académico y que antes venías de otros sectores, ¿cuáles son esas particularidades que demandan la gestión del ambiente laboral en las instituciones educativas? Me pongo primero el sombrero, Carmen, de una persona que ha trabajado en gestión humana muchos años, y yo ahí te diría que no hay una particularidad en las instituciones educativas, sino que cada vez más las empresas, organizaciones, instituciones de todos los sectores vamos entendiendo el valor de gestionar el ambiente laboral, no solo por las personas que conforman el equipo, sino por el valor que eso tiene en el entregable de cualquier producto o servicio que tenga una organización. Evidentemente, en nuestro sector, la relación estudiante y docente, pues obviamente esta aproximación adquiere una importancia mayor. Yo creo que cada vez más las universidades hemos ido entendiendo que el ambiente laboral hace parte del entorno de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entra en la ecuación. Y por eso es que estamos hoy en este conversatorio en un sector que tradicionalmente puede no haber tenido estas aproximaciones en el pasado. Fíjate que en la experiencia nuestra en Ariandina, pues tenemos una aproximación al ser. No solo valoramos a las personas por su conocimiento y experiencia, sino que los abordamos de manera integral, en su integralidad como seres humanos, dándoles un entorno para desarrollarse en todas sus facetas. Entonces reconocemos en el equipo humano colaboradores administrativos o docentes, pues que hay profesionales, papás, mamás, artistas, investigadores, una serie de características particulares a las cuales les damos también importancia y valor, porque hay sueños y expectativas que acompañamos y estamos absolutamente convencidos además que los sueños personales se logran cuando las personas entendemos ese propósito organizacional, lo hacemos propio, vamos para adelante
y ese propósito personal también es posible por mi conexión y mi compromiso con el entorno laboral donde estoy conectado. Nosotros también particularmente desarrollamos mucho el liderazgo transformador, porque en Área Andina tenemos una apuesta de un sello transformador que pretende desarrollar competencias y habilidades para nuestros estudiantes, y eso evidentemente internamente como equipo de trabajo pues nos llama a que todos nosotros somos líderes transformadores llamados a influir y ser ejemplo de esos comportamientos. Entonces, como que el ciclo también del ambiente laboral, del liderazgo, de la gestión de las personas se cierra también en función de nuestros estudiantes. Ok. Muchas gracias, Ana Karina. Eso suena muy interesante porque no en todos los sectores hay, como tú bien dices, esa conexión con el consumidor final, el cliente final, que en este caso son los estudiantes. Doctora Alcibar, en su opinión, ¿qué es lo que caracteriza la gestión de personas en este tipo de instituciones, en una universidad? ¿Qué hay de diferente en la gestión de personas en una universidad? Bueno, primero, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. También un saludo a mis compañeros en este panel y a todos quienes nos están escuchando. Sabes que yo pienso que sobre ese punto específico es el que los colaboradores entiendan que están en un entorno de aprendizaje para ellos y también en un entorno de enseñanza. Si hay algo que nosotros acá promovemos mucho en la Universidad de Ecotec, es hacerles entender a todos nuestros colaboradores, no solo los docentes, sino también los administrativos, los de servicio, que todos forman parte en una cadena de valor de lo que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes y a la sociedad. Es decir, todos forman parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza de nuestros estudiantes. Que el conserje sepa que aunque él no es el docente, su trabajo dentro de la universidad suma y colabora para la formación profesional de los jóvenes que están acá. Asimismo, la secretaria, todos entienden ese rol y sienten una relevancia quizás un poco más de cuando estuvieras en un trabajo administrativo, quizás de otro giro, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo pienso que la característica es un proceso de aprendizaje constante, porque a diferencia quizás de otro tipo de empresas, organizaciones, de servicios, nosotros estamos en un proceso donde nuestros usuarios, que son nuestros estudiantes, están inmersos en una generación de aprendizaje y de acceso a información mucho más rápida y están siempre contrastando lo que acá se les enseña. Entonces, el colaborador de una universidad tiene que tener una característica de flexibilidad mental, de apertura y de aprendizaje diario que le permita estar como al mismo ritmo de lo que llevan los estudiantes y nuestro público en general. Entonces, con esas dos características, yo creo que teniéndolas claras y potenciándolas desde la organización, lo que podemos lograr es un ambiente laboral donde los colaboradores se sienten relevantes, importantes, pertinentes y sobre todo sienten que ellos también están creciendo al paso de lo que crecen los estudiantes que estamos formando. Ok, muchas gracias, doctora Alcibar. Joaquín, me muero por conocer qué es lo que nos vas a decir sobre este punto. Dada la diversidad de puntos de vista y también de perfiles entre ustedes. En tu opinión, ¿qué es lo que hace distinto la gestión de personas en una universidad? Carmen, lo primero, un saludo muy especial para ti y los agradecimientos míos personales y en la representación de nuestro rector y de nuestro equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Y igual un saludo muy especial a Ana Karina y a Gilda. Es un privilegio poder compartir un rato con todas ustedes. Ana Karina, en el sector educativo hay una característica que es muy similar al sector de la salud y es el usuario final del servicio que provee una universidad o un hospital es un ser humano que es atendido por otro ser humano, una persona atendida por otra persona. La persona que está al servicio del llamado cliente, el estudiante o el paciente,
actitud, el servicio, la comprensión de la filosofía del servicio es fundamental. No estamos vendiendo un objeto, no estamos comercializando un servicio cualquiera, es un servicio que va en función del bienestar y del progreso de un ser humano. Así que la sensibilidad humana, la apertura a la empatía, a la comprensión de ese ser humano es fundamental. De ahí que la gestión del personal, de los colaboradores, profesores y funcionarios sea absolutamente esencial. No podemos, por usar un ejemplo, expedir una política de rechazo a la violencia y al maltrato, como lo hacemos aquí en la universidad, si nuestros colaboradores no fuesen respetuosos, cordiales, amables. Es decir, todo lo que hacemos gira alrededor de la actitud y de la sensibilidad de nuestros colaboradores. Yo siento, Carmen, que el Great Place to Work, un gran sitio para trabajar, más que un medio, es un fin. Es decir, nos debemos, como directivos, nos debemos a nuestro personal. Allí juega un papel muy importante y quiero aprovechar para salirme un momentico de la pregunta como tal, porque creo que es el elemento importante en esta conversación, la preocupación por la familia. El colaborador no está solo, el colaborador es parte de un núcleo familiar. Si nuestra preocupación por el bienestar de nuestro colaborador es genuina, debe extenderse a su núcleo familiar. No puedo tener un profesor feliz atendiendo a mis estudiantes si su familia no es feliz. Es decir, conviene al conjunto, al estudiante, al profesor, al colaborador, que las familias de nuestros colaboradores sean felices. De ahí la importancia de Great Place to Work y el enfoque de empresas familiarmente responsables. Para nosotros en la Universidad del Norte, y con esto quisiera terminar por ahora, esa preocupación genuina por la familia de los colaboradores fue, por ejemplo, durante esta crisis en la pandemia, un elemento muy importante en el trabajo con los profesores y con los colaboradores. Y bueno, quería simplemente relacionar el bienestar familiar con el trato y la gestión de los colaboradores y de los profesores dentro de la filosofía de proveer muy buenos servicios a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Joaquín. Pero se me está ocurriendo algo que les confieso que no había pensado antes. Y es, así como las empresas de tecnología nos han dejado no solo los desarrollos tecnológicos, sino una forma de trabajar que es todo lo que tiene que ver con agilidad. Las universidades le pueden dar a la sociedad una forma de gestionar talento que es más humano, que es más centrado en las necesidades del cliente, que como decía Hilda, integra a todos los colaboradores en una cadena de valor para producir en un resultado que tiene elementos de aprendizaje y enseñanza constantes. Y que tiene, como tú decías, Joaquín, esa parte de familia, o sea, que es distintivo. Yo me pregunto por qué no lo habíamos visto antes y por qué el resto de organizaciones que no son universidades no dicen, oiga, yo voy a ir a mirar. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo universidades que lo están haciendo bien? Desde Great Place to Work Ecuador voy a promover la mayor difusión de estos logros que ustedes han hecho, porque yo no creo que no haya una organización que no se pueda beneficiar de estar centrado en las necesidades de su cliente final, verlo como un ser humano. No haya una universidad o una organización que no se pueda beneficiar de ver la cadena de valor completa e involucrar a todos sus colaboradores en
en lo final, en el propósito de para qué esa organización existe. Y no creo que no haya una organización que no se beneficie de ver al colaborador integralmente y pueda vincular a su familia en lo que hace. Entonces, esto debe ser un legado magnífico. Hay que promoverlo más para que lo vean así. Creo que falta más. Me voy a quedar contigo, Joaquín, con la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido los principales cambios en las políticas y prácticas de gestión de personas que vivió tu universidad a partir de la crisis que se generó por el COVID-19? Cuéntanos qué cambió allí. Carmen, esa es una pregunta que me ha hecho pensar mucho, porque en el afán que hemos vivido todos nosotros para atender y superar esta crisis, no hemos sacado como el tiempo para reflexionar sobre qué tanto hemos cambiado o tuvimos que cambiar, cuáles fueron esos principales cambios. Reflexionando sobre la pregunta, Carmen, Gilda y Ana Karina, yo llegaba como a estas conclusiones. Yo no siento en la experiencia de la Universidad del Norte que hubiese habido un cambio dramático, trágico, terrible cuando tuvimos que pasar de la educación presencial a la educación remota en muy corto tiempo. En par de días, de semanas, tuvimos que cerrar la universidad y mandar a todas las personas a la casa, a los estudiantes, etc. ¿Por qué no fue tan dramático ese cambio? Por varias cosas. Uno, porque teníamos una infraestructura tecnológica bastante buena. Segundo, porque ya teníamos unas políticas vigentes de empresa familiarmente responsable que nos permitió tomar decisiones que en otras épocas tal vez habrían sido muy difíciles. Por ejemplo, muchísimos profesores nuestros tuvieron que irse del país o irse de la ciudad para atender a su familia. Tuvimos muchas personas, por ejemplo, que nos decían, mi mamá vive sola en España, un profesor español, por ejemplo. Yo quiero irme a España a atender a mi mamá y quiero seguir trabajando desde España. Eso en otras épocas habría sido impensable. No, profesor, no puede, renuncie y váyase porque qué pena, pero no hay nada que hacer. En este modelo y en esta concepción de que debemos contribuir a que el profesor pueda cumplir sus obligaciones familiares y no tuvimos mayor dificultad en establecer un sistema, un mecanismo que nos permitiera dejar que los profesores viajaran a diferentes ciudades, a diferentes países y pudieran seguir trabajando. Entonces, hubo mucha flexibilidad gracias al modelo. Hubo una profunda actitud mutua de respeto y comprensión. Yo sentí que los profesores entendían las dificultades de la universidad, pero también la administración entendía las dificultades de los profesores en este cambio. Hubo gracias a esa aproximación comprensiva de la gestión del talento humano, hubo relativa facilidad para adaptarnos mutuamente a las necesidades. Algo muy importante, que en nuestro caso fue una decisión de nuestro rector muy valiosa y creo que muy valorada por todos los colaboradores. Una de las primeras decisiones que él tomó fue, en medio de la crisis, no vamos a bajar salarios, no vamos a cancelar contratos, no vamos a dejar a la gente en la calle como lo tuvieron que hacer muchas otras empresas. Vamos a hacer sacrificios en todos los otros frentes de funcionamiento de la universidad, en las inversiones, en los viajes, en los gastos, todo se llevó a cubrir salarios y puestos de trabajo. Nosotros no perdimos durante el año y medio
colaboradores, ni puestos de trabajo, ni disminuimos salarios. Mantuvimos los beneficios. Entonces, esa actitud de proteger a nuestros colaboradores en medio de la crisis, que es parte de este modelo, creo que fue un factor de éxito fundamental. Entonces, en el resumen, Carmen, yo siento que hubo cambios, sí, hubo cambios importantes, sí, pero no fueron como dramáticos, fluyeron fácilmente gracias a que ya teníamos una tradición de respeto por los colaboradores, de comprensión y una infraestructura que nos ayudó. Ok, muy bien. Doctora Alcibar, ¿qué cambió en Ecotec a partir de la pandemia? Yo no sé si cambió, pero creo que se fortaleció y se puso a prueba, porque habían muchas cuestiones y que uno en una institución las tiene como para su plan de crisis, pero no las vives hasta que no vives la crisis, ¿no? Lo primero es en recordarles a nuestros colaboradores la estabilidad. Y yo creo que en toda la incertidumbre, miedo, desconocimiento que hubo con la pandemia, sobre todo al inicio, y lo puedo decir pues acá a nivel del país, desde el gobierno mismo, el ser un lugar que proyecta y tiene estabilidad fue fundamental para nuestros colaboradores. Esa estabilidad tenía que ver con el compromiso, el apoyo y la confianza, primero de nosotros hacia ellos y luego la reciprocidad de ellos hacia nosotros. Hicimos varias acciones pensando en que esa situación tan compleja que una organización grande o mediana lo puede vivir, si es complicada, es mucho más complicada al entorno familiar cuando la persona trabaja y mantiene a su núcleo y esa persona depende de nosotros, ¿no? Entonces, en esa reflexión, una de las primeras acciones fue decidir, tal cual pues lo decía Joaquín, acá tomamos la misma decisión, no reducir el sueldo a nadie, no hacer tampoco descuentos, ni disminución de jornada laboral, que eran opciones válidas que se dieron en la ley ecuatoriana, porque obviamente pues habían organizaciones que no podían aguantar los pagos de sus colaboradores. Nosotros hicimos una reingeniería económica para tratar de reorganizar el presupuesto y priorizar de que nuestros colaboradores reciban puntualmente su sueldo completo porque seguían trabajando con nosotros, lo primero. Lo segundo, hacia el tema de la salud. Encontramos que había que reforzar y ampliar este apoyo hacia la salud de nuestros colaboradores. Hicimos convenios con algunas instituciones, por ejemplo, para poder cubrir las pruebas rápidas que hicimos a todos nuestros colaboradores durante casi 1 año y medio, antes de la vacunación, va a haber sido 1 año y medio, 1 año y 3 meses. Hacemos pruebas rápidas a nuestros colaboradores cubiertas por la institución, pagadas por Ecotec, mientras otras empresas hacían las pruebas como parte de sus procesos de seguridad y de asepsia y se las descontaban a sus colaboradores, nosotros asumimos completamente ese valor. En el primer momento que hubo cuarentena en este país, nosotros entendimos que como nadie estaba preparado para esto y había una nueva serie de gastos que hacer que no estaban contemplados en el presupuesto de la familia, mascarillas, alcohol, en el primer momento hablaban de guantes, hicimos una medida extraordinaria y dimos un bono a cada uno de nuestros colaboradores, un bono realmente de una única ocasión al inicio de la cuarentena, destinado a que puedan comprar ese tipo de insumos. Fue un bono que se dio a todos nuestros colaboradores que ganaban menos de un valor específico, pues no a quienes tienen sueldos mucho más altos. Lo otro tiene que ver con la orientación. Al ser una institución de educación superior, dentro de toda esa incertidumbre que era este eje transversal en la pandemia, al ser nosotros primero ese remanso de estabilidad para nuestros colaboradores, entendíamos que estando ellos estables, avanzados en el tema de entender el proceso, íbamos a tener ese efecto multiplicador para nuestros estudiantes, porque son 2 públicos con los que nosotros nos manejamos, nuestro público interno, que son nuestros colaboradores, y nuestro público externo, nuestros estudiantes. Si nosotros no estábamos estables, tranquilos, no podíamos transmitirle eso a los 8.000 estudiantes, jóvenes de 18 años, de 20 años, que a lo mejor tenían complicaciones mucho más grandes. Esa fue también una acción muy importante, el entender nuestro rol, y me ubico nuevamente en lo que les decía al inicio, que todos en la institución, la secretaria, el conserje,
el directivo, el profesor, forman parte de este proceso de educación. Y como acción final también dimos muchísimo apoyo en el tema de tecnología, sobre todo en la etapa de la cuarentena, porque como de un momento a otro todo el mundo tuvo que ir a teletrabajo, a clases en entornos virtuales, y no todo el mundo tenía las condiciones de tecnología para poder llevar a cabo esto, pero a su vez eran las necesarias y las que se requerían para poder mantener la operación funcionando. Entonces, en esta relación de confianza y de compromiso, nosotros permitimos que los equipos de la universidad salgan de las instalaciones del campus y vayan a las casas de las personas, sus computadoras, de repente escáneres, impresoras, algunos equipos celulares, que reforzaran la operación desde casa, sabiendo que nuestros colaboradores los iban a utilizar para trabajar bien, para tener buen acceso y para poder seguir manteniendo ese compromiso de que la universidad no paraba, que fue también una de las premisas que nos propusimos desde el día 1. La universidad no para, solo cambia su campus y las oficinas, del campus físico y las oficinas normales, a un campus en entornos virtuales, para posteriormente ir a la reactivación, que fue la parte final, desde el momento número 1 que en este país se permitió regresar a las oficinas. Nosotros nos preparamos para regresar y regresamos, con aforos limitados, al inicio rotando turnos, con mascarillas, con todos los procesos de desinfección, pero lo hicimos, porque sabíamos que la presencialidad para la universidad era muy importante y que para poder apuntar mucho más adelante a la presencialidad de los estudiantes, nosotros debemos primero entender esta nueva vida, esta nueva cultura, vivirla para poder tener la calidad moral de ser ejemplo para los estudiantes y promover la presencialidad después. Muchas gracias, Hilda. Bueno, voy con Ana Karina. Ana Karina, las universidades en general hicieron cambios rápidos que les ayudaron a mantenerse bastante bien en el mercado, de lo que yo he podido observar y de lo que ustedes nos están contando en este panel. Hubo varias decisiones muy acertadas por los directivos y por los equipos de este sector. ¿Cuál crees que ha sido la principal innovación que hicieron en Área Andina para salir adelante con los desafíos que se generaron a partir de la crisis sanitaria? Yo estoy en línea de lo que Hilda y Joaquín presentan de continuidad. Yo creo que se cambió un poco la forma de abordar algunas iniciativas, pero no el fondo. La estrategia se mantuvo. En términos de ambiente laboral, de equipos, de las circunstancias que estábamos viviendo, Carmen, Área Andina no empezó con la pandemia. Se fortaleció en la pandemia. Es como cuando uno hace ejercicio para cuando esté viejito y se caiga y no se quiebre. Uno recoge en estas circunstancias lo que ha construido y el compromiso y la autonomía y la responsabilidad y los equipos comprometidos con el propósito de la institución en estas circunstancias sí que se pusieron a prueba. Un poco para darte contexto, Bogotá tenía en particular un simulacro de guardarse todo su fin de semana. El lunes volvimos y ya el martes empezó la cuarentena, que todos pensamos que iba a ser 15 días y ya llevamos pues los tiempos que llevamos. Y en un día logramos movilizar a todas las personas, enviar los mensajes que se tenían que enviar. La comunicación es muy importante. Y yo te diría que la estrategia no cambia, cambia la manera en que la gestionamos, y ahí viene un elemento importantísimo de creatividad y de innovación, porque es que lo virtual no podía ser excusa para no mantener la presencia y la conexión a pesar de la distancia. Porque es que la distancia, evidentemente, cuando empezábamos todos que esto es 15 días y que esto es 15 días, y cuando nos dimos cuenta esto se alargaba y se alargaba y se alargaba. Mantener el espíritu de toda una comunidad, que también la puedan transmitir a los estudiantes, un poco lo que Hilda decía, que somos parte del sistema completo, evidentemente es un desafío.
porque ese respeto también que Joaquín decía de las individualidades, de entender la circunstancia de cada persona, no era solo la de los estudiantes, sino la de todos nosotros que estábamos viviendo la misma incertidumbre que vivíamos todos, pero nosotros con un rol frente a los estudiantes de fuerza, de optimismo, de poder responder lo que se debía responder. Entonces yo te diría que nuestra gran innovación fue entender que la virtualidad no era una excusa y que por el contrario eso nos ponía en un papel de cómo mantenemos la estrategia, cómo seguimos con lo que creemos, con lo que tenemos como desafíos de gestión, de ambiente laboral, de una manera distinta, entendiendo la circunstancia en la que estábamos, adaptando evidentemente mucha tecnología para poder mantenernos en contacto y entendiendo que la circunstancia es una circunstancia. La circunstancia no nos determina lo que somos y uno no cede al ser por esa circunstancia. Y yo creo que esa dinámica ayudó mucho. Obviamente hemos regresado en alternancia en la medida en que los lineamientos y las posibilidades lo han permitido, pero una de las cosas que nos sentimos súper orgullosos es que el espíritu Ariandina de toda la comunidad se mantiene en alto a pesar de la circunstancia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a formularles la tercera pregunta que tengo planeada para ustedes hoy. Se la voy a formular a los tres al mismo tiempo y luego les voy dando alternativamente la palabra para que dejemos el espacio para responder inquietudes de los participantes. Mucho se dice del papel de la educación en el desarrollo de la sociedad y en el desarrollo económico. Y hemos visto en este panel todas las cosas maravillosas que ustedes han podido hacer porque han estado preparados, porque han hecho un montón de desarrollo de cultura, de ambiente laboral, de procesos, y que les ha permitido salir bastante bien en la pandemia. Pero, ¿cómo trascender, estimados panelistas? ¿Cómo trascender? ¿Qué hay que hacer en las instituciones educativas para trascender y poder impactar y construir una sociedad más justa, competitiva y equitativa? Porque eso que está ocurriendo en sus instituciones es muy bueno, nos alegramos, es maravilloso, nos sentimos muy orgullosos de eso, pero sabemos que por fuera del campus de cada una de sus instituciones hay unos desafíos enormes, tenemos una realidad que en muchos sentidos no es alentador. Entonces, ¿qué tiene que pasar dentro de las universidades para que haya una sociedad más equitativa, más justa? Voy a comenzar precisamente con Ana Karina. Yo, Carmen, creo que nosotros nuevamente recogemos nuestro sentido humanista. Yo creo que nuestra mirada al ser es lo que nos acompaña y nos permite valorar no solo a nuestro equipo de trabajo, sino a los estudiantes, no solo en su capacidad del conocimiento, del saber y del hacer, sino de que somos seres integrales. Cuando uno ve hoy lo que los empresarios, por ejemplo, hablan de qué es lo que necesitan de los profesionales, es más el desarrollo de habilidades blandas, trabajo en equipo, resiliencia, empatía, comunicación, y eso es parte de lo que nosotros debemos desarrollar también en un aula de clase y en un entorno de aprendizaje donde nosotros además como equipo pues debemos ser ejemplo y parte de ese aprendizaje y de ese crecimiento de los muchachos. Yo creo que esta mirada integral de los estudiantes que estamos entregando a una sociedad para ser productivos, para insertarse de manera más competitiva, más integral, va a ayudar en esos tres conceptos que tú mencionas de justicia, equidad y competitividad. Es no perder lo humano en este proceso de formación de los muchachos. Ok, muy bien, gracias. Doctora Alcibar.
¿Qué hay que hacer para trascender? Para que ese mundo fantástico que se construye en universidades como las que ustedes representan se replique en nuestra sociedad. Yo creo que la palabra clave y el concepto es la sostenibilidad. Número uno, la sostenibilidad entendida desde 3 aristas. Primero, la humana. Ser sostenibles en la parte humana es tener ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, entre las metas que uno se propone y los talentos que uno tiene y lo que uno puede alcanzar. Esa sostenibilidad humana como arista número 1. Como arista número 2, la sostenibilidad ambiental. Hacer que todas nuestras actividades pues tengan esta unión con la naturaleza, porque si no cuidamos el ambiente, la segunda crisis y pandemia va a ser la del cambio climático, y eso tiene que entenderlo la gente, no tiene que esperar a que llegue una cuarentena por cambio climático como nos llegó por el COVID. La tercera es la sostenibilidad económica, porque si no se manejan de manera eficiente los recursos, no se puede mantener en el tiempo el desarrollo de un profesional, de una operación, de una organización. Y lo segundo tiene que ver con ser referentes, que es algo que nosotros en Ecotec buscamos. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros estudiantes a que sean sostenibles si nosotros no lo somos? Entonces, somos una universidad sostenible, con visión ecológica, con mucho enfoque hacia la sostenibilidad financiera, pero también con una visión de sostenibilidad hacia el ser humano, y para eso hemos desarrollado un concepto que denominamos vida universitaria integral, donde a nuestros estudiantes en su formación les enseñamos la importancia y valoramos no solamente su formación en la parte de los conocimientos y la carrera que están estudiando, sino su salud mental, sus talentos adicionales o extracurriculares, la salud física a través de un complejo deportivo, o la salud social que va de la mano con la salud mental. Entonces es una visión integral que si el chico, el joven cuando está estudiando lo vive y se da cuenta de que somos referentes, va a poder transmitirlo después, porque ese joven va a ser el día de mañana primero parte de una familia que va a iniciar, se casará, tendrá un novio, una novia, va a ser y va a tener una formación que en la universidad se reforzó. Segundo, va a ir a colaborar a una organización o va a iniciar la suya propia. Entonces, si como instituciones de educación somos referentes y ejemplos, el mismo caso de ser Great Place to Work, para un estudiante que su universidad sea Great Place to Work, le abre la mente a entender que para trabajar y para hacer bien las cosas no tienes que tener a la gente oprimida o vista solamente como peones que producen, sino entenderlos como seres humanos que tienen talentos, capacidades, que también tienen problemas, debilidades, pero que hay que trabajar con sinergia para poder potenciarlos. Entonces, para mí van por ahí las dos claves para poder lograr trascender. Básicamente, sostenibilidad y ser referentes y ejemplos. Ok, muchas gracias, Hilda. Joaquín, ¿qué hay que hacer para trascender? En una sociedad que necesita tantas cosas, ¿qué hay que hacer? Carmen, dos observaciones iniciales. La primera es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es una de las preguntas fundamentales que las universidades se han hecho siempre. ¿Cómo influir para crear una sociedad más justa, más equitativa? A mí me gustaría no hablar tanto de competitiva como de cooperativa, porque creo, bueno, en fin, es otro cuento. Creo que es una gran pregunta, muy importante. La segunda anotación es que después de escuchar a Ana Karina y a Gilda, es muy poco lo que yo puedo agregar. Ellas son personas con una enorme sensibilidad y un gran conocimiento de la educación, y le han apuntado a los dos temas centrales de la respuesta, Carmen, y es para formar buenas personas, eso no se hace en el salón de clase, con PowerPoint, con conferencias, eso se hace con el ejemplo. Un estudiante será buena persona si él ve que su profesor, su conserje, su secretaria, su vigilante de la universidad son buenas personas. Él será respetuoso si ve que lo tratan con respeto.
Entonces, el ejemplo que mencionan tanto Ana Karina como Gilda, esa es la vía para influir en los estudiantes. Igual, el ejemplo que pone Gilda sobre ser referentes institucionales es muy importante. No podemos predicar ser sostenibles y lograr que en la sociedad las empresas lo sean si las universidades no somos un ejemplo de sostenibilidad. Entonces, ellas dos han acertado, no tengo nada que agregar, sino coincidir con ellas. Quisiera ilustrar, porque escuchándolas me acordé de una anécdota que nos ha sucedido aquí en la universidad, que quiero usarla como ejemplo. Nosotros queremos educar en una cultura de no violencia, de cero tolerancia al acoso, al maltrato, al bullying. Eso lo queremos hacer, queremos una sociedad menos violenta. Expedimos una política integral muy bonita, muy ambiciosa de cero tolerancia a todo tipo de manifestación de la violencia física, verbal, del acoso laboral, sexual, del maltrato a animales, a plantas. Una política integral muy bonita. Pero expedir la política no es suficiente, hay que hacerla explícita y hay que crear los instrumentos para que los estudiantes se den cuenta que la política existe y funciona. Entonces tenemos una línea ética. Las personas, estudiantes, funcionarios, colaboradores, inclusive ciudadanos pueden poner sus quejas en una línea ética donde se trabaja todo tipo de maltrato. Existen los comités que trabajan problemas de convivencia. Somos muy rigurosos en las sanciones cuando hay evidencias de acoso, de maltrato, de violencia. Entonces, es necesaria la política, es importante los instrumentos y es muy importante hacerlo explícito, comunicarlo, abrir posibilidades de participación y de involucrar a estudiantes y funcionarios en el proceso. Es una forma de dar ejemplo y, como muy bien lo anotaba Gilda, creemos que en un futuro, cuando nuestros estudiantes tengan sus propias empresas, sean dirigentes empresariales, gubernamentales, podrán, con la base del ejemplo que vivieron, aplicar esos mismos principios en sus propias instituciones. Esa es, creo yo, Carmen, la única manera que tenemos en las universidades de contribuir a crear eso que tú también mencionas, una sociedad más justa, más equitativa, y yo diría que más cooperativa. Ok, muy bien. Entonces, la propuesta es más de adentro hacia afuera. A veces se piensa que es cosas que vienen de adentro, no sé, de los extraterrestres. La propuesta de estos panelistas es hacerlo de adentro hacia afuera. Yo realmente lo comparto. Voy a quedarme contigo, Joaquín, para que le respondas una pregunta que tenemos de Tony Alberto Bueno. Dice, ¿qué mecanismos tienen las instituciones para medir el clima organizacional y su conexión con el entorno estudiantil? ¿Cómo miden en Uninorte, Joaquín? Tony, esa es una pregunta muy bonita porque en nuestra universidad hacemos mediciones de clima de varias maneras. Great Place to Work, por ejemplo, es uno de nuestros indicadores más confiables y más precisos para medir el clima organizacional, y lo hacemos con muchísima seriedad. El proceso es tan sensible y puede llevar a un nivel tal de detalle que, como lo podrá ratificar nuestra directora de la Oficina de Gestión del Talento Humano, Beatriz Vergara, que está asistiendo a este evento y es nuestra campeona en el tema de Great Place to Work.
podemos llegar al detalle de saber en un departamento. Esta es una universidad no muy grande, es mediana, tenemos 12,000 estudiantes y más o menos 2,400 profesores y funcionarios. Pero podemos llegar al nivel del detalle de saber en un departamento académico hay un problema de clima, hay un problema de relacionamiento entre el director del departamento y los profesores, hay conflictos dentro del profesorado o dentro de los funcionarios, y como lo podemos detectar, podemos intervenir en los problemas. Y lo hacemos de varias maneras, como Beatriz lo puede explicar con muchísimo más dominio del tema. Con coaching, por ejemplo, acompañamos a los directivos, con outdoor training, que es hacer eventos por fuera de la universidad con los equipos. Entonces podemos intervenir casi que con precisión quirúrgica cuando se presenta alguna dificultad del clima. Pero solo se puede hacer si se mide periódicamente, cada 2 años, cada año, medirlo y hacerlo explícito, involucrar a todos los funcionarios. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, yo me voy a permitir contestar una pregunta de Janet Salvador, que dice cómo involucrar más a las universidades públicas. Y esto conecta con otra pregunta que nos habían hecho de esta información que yo presenté al principio, cuánta pertenecía a públicas y cuánto a privadas. La verdad, de estos más de 22,000 colaboradores y 14 universidades, solo hay una pública en este dato que yo les presenté, las demás son universidades privadas. La invitación está abierta para que lo hagan también. Muchas veces hay restricción presupuestaria para las universidades públicas. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer. De hecho, de una vez les comparto que tanto en Colombia como en Ecuador tenemos unas tarifas especiales para las universidades. Entonces, en la medida de lo posible que lo puedan hacer, nuestras puertas siempre estarán abiertas. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Ana Karina. Ana Karina, tenemos una pregunta de una persona que dice, ¿cómo cómo motivar ante las adversidades? Como tienes todo este bagaje, Ana Karina, ¿qué has hecho y qué opinas que se puede hacer para motivar en una situación que sigue siendo compleja como la que estamos viviendo? ¿Cómo motivar? Mira, nosotros tenemos un modelo de felicidad que tiene 3 aristas, y es el yo, los otros y el entorno. Y yo creo que el cultivar el yo, el reconocer la capacidad que tiene cada ser humano, primero de entenderse, de entender lo que está pasando, de poderlo verbalizar, de poderlo conversar, de poder encontrar respuestas, es parte de la dinámica en la que estamos. Finalmente, la motivación es algo intrínseco, no es que el resto te motiva, sino que tú vas encontrando tus razones. Y yo creo que el liderazgo cercano, la comunicación abierta, ese acompañamiento permanente va acompañando a las personas en sus diferentes necesidades particulares, que pueden ser más profundas, más estructurales, más circunstanciales, para que entiendan que el propósito, nuevamente, el propósito de la institución, pues no se cambia. Y ese aporte que estamos dando, a pesar de las circunstancias, sigue vigente. Antes de iniciar este panel hablábamos, nosotros estamos cerrando con casi 40,000 estudiantes. No son solo estos estudiantes, sino las familias que están confiando en el proyecto de la universidad. Y eso es ya una motivación impresionante para seguir nuestro trabajo y que los equipos sigan viendo que vale la pena, y nuevamente que la circunstancia no nos determina. Obviamente hay momentos complejos, hay circunstancias difíciles, también disponemos en la institución de las ayudas para poder acompañar a cualquier persona de nuestra comunidad que necesite alguna orientación particular. Pero mantener el norte y el propósito yo creo que ha sido fundamental para que ese motorcito interno se mantenga vivo a pesar de la circunstancia. Okay, muchas gracias, Ana Karina.
Bueno, yo voy a permitirme responder una pregunta. Alguien dice, ¿cómo motivar cuando hay tanta carga laboral porque hay menos colaboradores? Eso lo estamos viendo, por lo menos es muy evidente con los clientes de Ecuador. Hay el mismo trabajo o más trabajo y menos colaboradores por la reducción que muchas organizaciones han tenido. Yo, la verdad, considero que vale la pena revisar si todo lo que están haciendo vale la pena hacer. O sea, hay un montón de actividades que podrían ser rediseñadas o que podrían ser eliminadas, pero muchas veces las organizaciones se mantienen rígidas haciendo lo mismo y hay un alto porcentaje de las cosas que la gente hace que no son realmente relevantes. Entonces, priorizar, permitirse rediseñar procesos para que sean mucho más eficientes y, como siempre, el vehículo de comunicación con los líderes para poder alzar la mano y decir, oiga, estoy sobrecargada, estoy trabajando demasiado, para que los líderes puedan ayudar a mejorar estos procesos y los colaboradores no pierdan calidad de vida, porque una de las consecuencias no buenas de lo que nos está pasando es que muchas veces no hay límites en los horarios y vale la pena revisar qué se puede mejorar para que eso no suceda. Tenemos más inquietudes, podríamos hablar con ustedes muchísimo. Me he quedado de verdad muy contenta, muy satisfecha con este panel. Les agradezco mucho a Joaquín, Hilda y Ana Karina y a todos los más de 100 personas participantes que tuvimos el día de hoy. De verdad, desde el punto de vista de la participación, todo un éxito y desde el punto de vista del contenido, ni hablar. Les agradezco mucho su generosidad. Solamente voy a poner rápidamente un contacto para que puedan ver si se quieren comunicar con nosotros. Aquí hay 2 contactos de Ecuador y Colombia. Si desean, para las instituciones educativas, nosotros tenemos tarifas especiales en ambos países y tenemos tarifas especiales precisamente porque somos conscientes de la labor que cumplen las instituciones educativas, y me refiero no solo a universidades, sino a todas las instituciones educativas. En Colombia tienen aquí en la pantalla el contacto de Juliana Navarro y en Ecuador está el contacto también, bueno, y en nuestra página web está. Sin más, no quiero demorarme más en el tiempo. Mil gracias a nuestros panelistas, a todos los participantes. Ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar. Un abrazo para todos. Gracias, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Un gusto haber participado y un gran abrazo a todos. Gracias, Joaquín. Gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Cuídense mucho. Muchas gracias. Feliz día, que estén muy bien.